Bueno, esta semana arranca el Mundial, el jueves, con el debut, por supuesto, arranca la selección brasileña. Imagínense que de aquí en más vamos a estar bastante dominados por esa dinámica. Y hoy todavía sigue la problemática de la huelga de subtes en San Pablo, una ciudad que ya de por sí es enloquecedora con huelga de subte, no me quiero imaginar. Darío Piñotti, periodista, corresponsal del diario Página 12, trabaja en ANSA también desde Brasilia. ¿Qué tal, Darío? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Es cierto, San Pablo, que muchos definen como una ciudad tentacular en los días normales, hoy es un pandemonio, quinto día de una huelga de subterráneos que está causando la conmoción que te imaginas, y peor aún, a 3 días de la Copa del Mundo, que tiene no solo los ojos del planeta sobre Brasil y sobre San Pablo, sino un punto clave en el transporte, porque la estación Itaquera Corinthians, la estación de metro de subte, se encuentra exactamente frente al estadio donde el jueves Brasil va a jugar contra Croacia en el partido inicial de la Copa, que estará encabezada la ceremonia inicial por la presidenta Dilma Rousseff y por el presidente de la FIFA, el dueño del fútbol global, Joseph Blatter. Claro, o sea que no es en cualquier ciudad donde esto está pasando, sino que está ocurriendo en la ciudad que tiene que estar más lista que otras, inclusive el día jueves, ¿no? Con el transporte. Indudablemente, y ese también es uno de los motivos escogidos por los huelguistas para realizar esta medida de fuerza que tiende a agravarse a esta hora. ¿Por qué? Porque trataré de no ser muy engorroso, pero es importante distinguir que esta huelga en realidad no es contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, no es contra el gobierno federal, y sí contra el gobierno estadual, contra el gobierno de un partido que es adversario del gobierno. Como si le hiciesen una huelga acá, que nos ha pasado muchas veces, al gobierno de Mauricio Macri y los delegados del subte. Cierto, pero en todo caso, a los ojos globales la que va a pagar el pato es Dilma el jueves, y hoy el gobernador de San Pablo anunció, mejor dicho, ejecutó la muy prometida mano dura. No solamente envió a la recia policía estadual al choque contra los huelguistas, sino que ordenó la dimisión, desafectó a 60 huelguistas, probablemente algunos de los líderes, lo cual, en un clima ya caldeado, agrega más gasolina. Por tanto, nada indica que esto se disipe en las próximas horas. Echó a los líderes de la huelga. Eso es. Digamos, si la presidenta necesitaba alguna mala noticia, se la dio el gobernador del estado de San Pablo, que además es uno de los líderes, él, del partido opositor, que si dentro de 3 días comienza el Mundial, dentro del 118 hay elecciones presidenciales en la que lo que ocurra durante la Copa influirá mucho, como imaginás. Claro. ¿Y la protesta que tiene que ver con una discusión salarial, fundamentalmente, Darío? Sí, es una protesta, digamos, el impasse está entre el 8,5% que ofrece la gobernación de San Pablo y el 12,5% que piden los conductores del metro de esa ciudad. Las posiciones han sido bastante intransigentes de los dos lados y se llega a este lunes fatídico para el gobierno nacional, para los huelguistas, y menos, te diría, para el gobierno estadual. En todo caso, sí, la gobernación de San Pablo avisó que ya elabora un plan B para garantizar el transporte el jueves. Recordemos que el jueves también será un día de feriado, por lo cual no es dable esperar esos congestionamientos apocalípticos paulistas, es decir, tal vez no haya el jueves los más de 200 kilómetros de embotellamiento que hubo la semana pasada, porque no va a haber actividad administrativa. ¿Feriado decretaron directamente en San Pablo o en todo el país? ¿En San Pablo? No. Los días de juegos de la selección son días que técnicamente son optativos, es decir, las administraciones estaduales pueden aceptar o no que haya cese de actividades, igual que las municipales, y el gobierno federal otro tanto. En la práctica no va a trabajar nadie el jueves. Es lo que nosotros llamamos un asueto, ¿no? Más que un feriado, o sea, y se adhieren cada una de las administraciones. Acá pasa por ahí el 24 de diciembre, cuando se decreta el asueto, que empiezan los trabajadores del Estado Nacional y después se le van sumando, ¿no? O sea que va a haber asueto en todo Brasil prácticamente. En todo Brasil, particularmente en San Pablo, donde se juega la apertura el jueves, y esto se repetirá en los partidos de la selección, que si llega a la final serán 7.
Esto, de alguna medida, descomprime la logística del jueves, pero no la lógica política. Digamos, el país, yo no diría que se le está incendiando a Dilma, sí, pero también cabe decir que se le está yendo de las manos a una Dilma que la semana pasada, en una encuesta preelectoral, continúa a la cabeza de los sondeos, continúa siendo la favorita, pero ya no tanto para vencer en primera vuelta. Tenía 37% de intenciones de voto, cayó el 34%. Su principal adversario sociopolítico del gobernador de San Pablo está en 19 puntos. Hoy por hoy, y usando una imagen algo interpretativa, si el candidato a presidente fuera el técnico de la selección, Luis Felipe Scolari, tal vez ganara, porque tiene el 68% de aprobación. 68, le va bien. Le va bien a Filipao, que en esta trama futbolística, política, global, local, es un aliado de Dilma, porque aquí se juegan varios partidos, como bien sabés, María. No solo el que disputarán Neymar y sus 10 compañeros en la cancha, sino los otros, los de los vestuarios y los de la superestructura. En ese juego paralelo, que cuenta mucho, Neymar es neutro, es el chico del marketing. Filipao, Scolari, el técnico, juega con Dilma. El ex crack de la selección y actual referente del Comité Olímpico Internacional, Ronaldo, juega con la oposición. Todos juegan contra todos y el menos querido en esta danza de intereses y de vanidades es Joseph Blatter, que tiene harto a Dilma, a los manifestantes e inclusive a parte de la Confederación Brasileña de Fútbol. Claro, claro. Y Darío, estaba pensando en tu reparto, el ministro de Deportes, el secretario de Deportes, tiene también un rol medio extraño, ¿no?, en todo esto. El ministro de Deportes, Aldo Rebelo, es un soldado incondicional de Dilma. Dilma es del Partido de los Trabajadores, un partido de izquierda que gobierna Brasil desde el 2003, cuando cuando inició su mandato Luis Ignacio Lula da Silva, a la sazón el inventor de esta idea de traer el Mundial a la Argentina. El ministro de Deportes es de un partido tradicionalmente aliado al PT, que es el Partido Comunista. En todo esto, su rol ha sido jugar como una especie de Rottweiler de la presidenta. El Rottweiler de la presidenta es Aldo Rebelo, el Rottweiler del presidente de la FIFA es Jerome Valk, y cuando lo sueltan se muerden y se ladran, como ocurrió hace algunos meses, mejor dicho, hace 2 años, cuando Valk dijo que si fuera por él le llenaría el trasero de puntapiés a los brasileños. Días después, el Rottweiler de la presidenta, Aldo Rebelo, el ministro de Deportes, lo declaró persona no grata. También esto tiene algo de escenografía, porque una semana más tarde Valk vino a Brasil y Rebelo lo fue a buscar al aeropuerto. En todo caso, sedimentando lo que se dice, lo que se simula, el teatro y la realidad, es cierto que Dilma, como lo dijo la semana pasada en una entrevista televisiva, está harta de la FIFA. Está harta, dijo directamente. No, hizo un rodeo verbal, pero con el gesto, y la pregunta que antecedía a esa respuesta, un buen entendedor comprende que es así. Te agrego además que hace 2 meses entrevistamos al secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, en el 4º piso del Palacio del Planalto, el mismo donde despacha Dilma, y él también, con algo de elegancia, dio a entender la misma idea. ¿Qué es lo que le molesta tanto a los brasileños de la FIFA? Las exigencias. Ahora además, este mundial, me imagino, es de ricos. No sé qué participación en las canchas realmente van a tener los brasileños, si hay algún tipo de acceso popular. Están las prohibiciones de tomar cerveza en el estadio. No sé si eso rige también en el campeonato brasileño o es una novedad que introduce la FIFA. Justamente esos caprichos y esas imposiciones de la FIFA, desde la semana pasada hasta el 14 de julio, un día después que termina el Mundial, rige la ley especial de la Copa, que es una especie de estado de excepción, por el cual muchas normas brasileñas, una legislación relativa al deporte, pero también relativa a la seguridad pública, relativa a las indemnizaciones por destrozos en la vía pública, fueron modificadas al paladar de la FIFA, que además impuso, por ejemplo, reformas absurdas, o por lo menos muy lejanas a un país como Brasil, en los estadios, que agravan el contraste ya natural en Brasil. Digamos, si uno recorre Río de Janeiro y se da con el Maracaná, puede imaginar que está en Alemania. Sale del Maracaná, hace 4 o 5 kilómetros hacia el norte y verá que el ejército ocupa
el conjunto de las favelas de La Maré, porque ahí hay una situación de guerra urbana cotidiana. Esto hace que si hay una unanimidad hoy por hoy en Brasil en la que manifestantes, sindicalistas, movimientos sociales y gobierno levantan la misma bandera, es en el Blatter Go Home. Ah, bueno, claro, y claro, esto recién empieza, por lo que decías, Darío, durante el mes y medio que dure la Copa, rige la ley FIFA más que la ley Brasil. Eso, a eso me refería. Esto dio lugar a una especie de estado de excepción, Claro. muy bien caracterizado por el ubicuo Romario, el ex crack de la selección brasileña, que cuando vio que no cerraba su negocio con la FIFA, se puso el figurino de opositor y es uno de los opositores más vehementes contra el Mundial. Y él lo dijo con todas las letras. El gobierno brasileño ha hecho concesiones que ningún otro en la historia hizo a la FIFA y esto le va a costar políticamente muy caro. Algo que te digo, no habla muy bien de Romario en tanto político porque él se ubica en la política como en la cancha, según para dónde vaya la pelota. Claro. Pero es cierto, hay algo de cierto en lo que él dijo en su condición de diputado federal, cuando además denunció, y aquí sí, sin eufemismo, la corrupción, esa palabra usada por él, de la FIFA y de la Confederación Brasileña de Fútbol. Claro. Interesantísimo. Brasil además tiene los brasileños, un tipo de orgullo y sensibilidad distinta a la de los argentinos. Son como, ¿no?, más rápidos para enojarse con cualquier tipo de situación en la que sienten que que están siendo invadidos de alguna manera o criticados por algún extranjero. Y por eso se teme que el jueves a las 4 de la tarde, hora de San Pablo, cuando comience la ceremonia inaugural, haya una silbatina, no sé si ensordecedora, no sé si tímida, contra Dilma, contra Blatter y contra la organización del Mundial. En todo caso... en el propio estadio. ¿Tienen miedo de que la silbatina se escuche en el estadio durante la apertura? Ciertamente, como ocurrió hace un año, el 15 de junio, en la apertura de la Copa de las Confederaciones, que fue un ensayo general de lo que está ocurriendo ahora, para ser más preciso, lo que habrá de ocurrir de aquí a 3 días. Esa silbatina, de todas maneras, María, debiera ser atravesada por un mínimo peine sociológico. Los que la silbarán, si esto ocurre, el jueves, serán aquellos hinchas que pueden pagar entradas, ingresos, boletos de algunos cientos de dólares. No habría, esto tal vez sea lo más recomendable, que equiparar a esa muestra, que van a ser los 60.000 espectadores del Itaquerão, la cancha de Corinthians, con la opinión pública general de Brasil. En Brasil hay descontento con la Copa. La imagen de Dilma diseña una curva decreciente, pero tal vez no haya la ira o el descontento que hipotéticamente pudiera ocurrir el jueves. Como dicen en portugués, ¿no? O povão, las clases populares no van a estar en la inauguración del Mundial. Definitivamente. Y si algún povão estará, va a ser en las puertas del Itaquerão, cumpliendo, si es que se cumple, la promesa, la amenaza, el anuncio del muy bien organizado movimiento de los trabajadores sin techo, que es algo así como el correlato urbano de los sin tierra. Estos inclusive se definen como no opositores a la presidenta, cuidado, no opositores a la presidenta, pero le exigen que cumpla sus promesas de viviendas populares. Y tienen además un práctico sentido de la imagen. Ellos hacen protestas, tal vez no muy multitudinarias, pero en los lugares donde está la prensa internacional. Y esto es un gancho al hígado para la presidenta. Y tal vez van a estar el jueves en los alrededores del Itaquerão demandando que el gobierno expropie un terreno de 15.000 metros cuadrados perteneciente a una empresa privada para que allí puedan construir viviendas populares. Un terreno que además es muy próximo al estadio Itaquerão. Mira. Repetimos las contradicciones o los antagonismos o los contrastes de Río de Janeiro en San Pablo. Claro. Una cancha del primerísimo mundo frente a unos 5.000 sin techos que ocupan un terreno cercano a este. Bueno, Darío, antes que nada agradecerte. Sabemos que estás arrancando un periodo de trabajo intensísimo, se te viene un mes y medio duro de trabajo. Muchísimas gracias. Un abrazo, María, hasta pronto. Muy buen día.